ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez, la palabra que iluminará tu vida. Muy buenos días para todos, les bendigo enormemente en Cristo Jesús. Les extiendo un gran abrazo y espero que se hayan levantado muy bien, contentos, bendecidos y en victoria. Les saluda a su pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez y agradezco a Dios porque me da nuevamente la oportunidad de poder presentarme a ustedes y poderles hablar de la hermosa palabra de nuestro Padre Dios. Esa palabra que trae vida, esa palabra que transforma, que trae luz a nuestras vidas, porque ella es lámpara a nuestros pies, tal como lo dijo el salmista. Espíritu Santo de Dios, te pido que traigas sabiduría a todo aquel que va a escuchar estas palabras, que también me permitas a mí tener el conocimiento, la inteligencia para poderla explicar, pero que seas tú haciendo la obra en todos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos al libro de Santiago, capítulo 5, del verso 13 en adelante. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede más. Y en el verso siguiente, Santiago nos presenta un vivo ejemplo. La del siervo Elías. Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Bendita la palabra de nuestro Padre Dios, que es digna de ser escuchada. Esta es una palabra fascinante escrita por Santiago. Estos son libros conocidos como libros de sabiduría también, dado que gran parte de los escritos de Santiago son tomados de muchos de los proverbios, ya que esta era la base de estudio de este hombre. Y por otra parte, también tomaba mucho como ejemplo los sermones de nuestro Señor Jesucristo. Por eso al leer este libro vamos a obtener mucho conocimiento y sabiduría. Pero bien, vamos a entrar en materia. Lo primero que podemos notar es que Santiago está hablando el poder de la oración, que si alguien se encuentra afligido, que ore, que si se encuentra alegre, pues que alabe, y también que si se encuentra alguno enfermo, que oren por él, que lo unjan, pero que todo esto se tiene que hacer en el nombre del Señor. Pero también menciona algo de suprema importancia, la cual debemos tener en cuenta para tener efectividad en la oración. Dice el verso 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Una de las cosas supremamente importantes para recibir la sanidad, porque quiero decirles algo, muchas de las enfermedades del hombre provienen de consecuencias del pecado, espíritus que llegan a habitar para causar muerte, destrucción en el cuerpo, para afligirnos. Pero todo esto llegó por causa que abrimos puertas, y muchas de esas puertas para que las personas sean enfermas es el resentimiento, el odio y la amargura. Por eso dice que perdonemos los unos a los otros para que seáis sanados. Mire lo importante de la aclaración. Pero Santiago también menciona algo en lo cual vamos a estar profundizando y parecerá casi un juego de aguas profundas. Y ya me va a entender por qué lo estoy diciendo. Dice, la oración eficaz del justo puede más. Hasta ahí todo está claro. Pero entonces la palabra de Dios también nos cita un texto que está en la carta de Romanos, capítulo 3:10. Dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. A lo mejor algunos dirán, ¿será que Pablo se equivocó en esta cita? ¿Cómo que Pablo dice que no hay ninguno justo? Pero Santiago dice que la oración del justo puede mucho. ¿Será que hay algo contradictorio en la palabra de Dios? La palabra de Dios es clara, es concisa y no se contradice en sí. Lo que pasa es que la palabra de Dios nos ha invitado
no a leerlo, sino a escudriñar las Escrituras. Y hay una palabra clave que se menciona en el estudio profundo de la palabra de Dios, la teología bíblica, que no se puede interpretar un texto sin analizar el contexto. Vamos a tomar el tiempo para poder resolver un poco toda esta idea, porque también nos ayudará a entender la cita base de Santiago. ¿A qué se refiere cuando dice la oración del justo puede más? Porque muchas veces podemos estar orando y no obtenemos ningún tipo de respuestas o resultado. Pero yo estoy seguro que esta cita nos va a ayudar a entender un poco más el texto de Santiago. Lo primero que tenemos que analizar es que esta carta de Romanos fue escrita por el apóstol Pablo. La escribió en un momento crítico de la iglesia. Vale la pena aclarar que antes que Pablo llegara a Roma, ya existían sinagogas de gente judío y gentiles. Pero en vista de todos estos conflictos, Pablo decide aclarar muchos asuntos de suma importancia y que también serán clave para nuestro peregrinar en esta tierra. Cuando Pablo se presenta a sí mismo, él se presentaba como un apóstol llamado por Dios para dar a conocer el evangelio de Jesús, el que fue levantado de los muertos, el Hijo de Dios, el Rey de las naciones, el cual llama a toda la humanidad a colocarse debajo de su gobierno de amor. Y Pablo dice que estas buenas nuevas son poder de Dios para salvación. Obviamente para las personas que han creído en Jesús, que confían en Él y que han depositado su fe en Él. Y Pablo sustenta que Él es fiel, que Él es justo para cumplir sus promesas. Y a través de sus cartas y sermones le explica la manera como lo hizo. Porque aunque el hombre había fallado, Dios trató de llevar a cabo lo que Él había prometido como justo Dios. Cuando usted va a la carta de Romanos en el capítulo 1, verso 10 en adelante, ahí le voy a dejar la cita para que la lea, se dará cuenta que Pablo muestra cómo todo el mundo gentil y todas las naciones están atrapados en un mundo de pecado y egoísmo. Y no solamente eso, sino también que le habían dado la espalda a Dios para abrazar la idolatría. Hago un paréntesis para los que no saben qué es idolatría. Es buscar significado en las cosas creadas y entregar muestra de lealtad a esas cosas y no a Dios, lo que los hace culpables delante de un Dios justo y verdadero. Cuando usted lee las Escrituras en el Antiguo Testamento, se dará cuenta que el único pueblo que había sido consagrado, que había sido ungido, apartado de todas estas naciones, había sido Israel. De resto, todos los pueblos eran idólatras, estaban apartados de Dios. Pero ahora el pueblo judío se sentía privilegiado por todo esto. Alardeaban porque habían sido escogidos, porque tenían la ley, tenían la Torá, porque no comían ciertos animales y que por medio de la ley eran el pueblo santo de Dios. Pero Pablo le dice a aquellos judíos que están en Roma: espérense un momento, ustedes están juzgando a estos gentiles porque no guardan ciertas cosas que ustedes guardan. Aunque ustedes se sientan privilegiados, no se pueden olvidar que ustedes también le han fallado a Dios. Y Pablo, durante este discurso, les recuerda en todas las cosas negativas que ellos fallaron, que habían hecho como pueblo de Dios, lo cual la culpa recae doblemente, porque ellos conocían los estatutos y la ley de Dios. Es por esta razón que Pablo está diciendo al pueblo de los romanos, dado que había una cierta disputa que los estaba dividiendo, y les dijo: no hay ni uno justo ni uno bueno. Nadie está apto para presentarse delante de Dios como limpio, como santo. Y es allí cuando él entonces comienza a darle la profundidad de la misión que él estaba cumpliendo, y les concluye diciendo: toda la humanidad son culpables delante de Dios. Pero esa no es la última palabra. Las buenas nuevas de Jesús son la respuesta de Dios, que en lugar de mantener a la humanidad en su culpabilidad, Jesús vino para morir en favor nuestro, como sacrificio por nuestros pecados. Jesús la tomó sobre sí mismo, pagó las justas consecuencias con dolor del pecado, de la muerte que la humanidad había causado en el mundo. Él venció a través de la resurrección de entre los muertos. ¿Y sabe qué hizo nuestro Señor con todo esto? Él se hizo como uno de nosotros
para que por medio de eso nosotros nos hagamos como Él es. ¿No es maravilloso todo esto? De esta manera entonces Dios justifica a los hombres delante de Él. Y es a esto lo que se refiere Santiago cuando dice: la oración del justificado delante de Dios tiene acceso delante de la presencia de Dios por causa de Jesucristo. Pero esto sucede con aquellos que verdaderamente confían en Él y que han puesto su confianza. Por eso la oración sin fe es nula, porque no está demostrando aún su confianza en aquel que lo ha justificado. Aún no ha creído de verdad. Tiene una fe inconstante, insípida, tal como dice Pablo. Entonces, sacando una tremenda conclusión, por supuesto que nadie es justo delante de Dios, solamente uno justo, y es nuestro Señor. Pero Él nos ha llenado de gracia y favor, que mediante Él nosotros podemos presentarnos delante de Dios como justos. Este es un verdadero regalo. Por eso el libro de Génesis 6:9 nos muestra un poco de ese ejemplo, de las características de un hombre justo, de aquel que tiene su confianza y la fe en Dios. Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Note que fue presentado Noé como un hombre justo por su fe, por su lealtad y confianza en Dios. Por eso entonces Dios caminó con él. Así como cada uno de aquellos que han puesto su confianza en Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5 del verso 1 en adelante. Allí hay un título que dice resultado de la justificación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, generalizando todo el tema, donde empezábamos hablando del poder de la oración, cuando estamos tristes o que si alguno está enfermo, que también podemos orar. Pero con respecto a los enfermos nos hace una aclaración, la importancia de haber perdón en nuestras vidas. Ahora, cuando leemos 1 de Juan 5:14 nos dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Por supuesto, para podernos acercar a Dios, tenemos que presentarnos justificados. Y como lo leímos, esto solamente puede ser posible con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí entendemos un poco más ese pasaje donde nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: sin mí nada podéis hacer. Y verdaderamente esto que hemos leído nos demuestra en que es así. Sin Jesús no nos podemos acercar al Padre. Y si no lo hacemos poniendo nuestra confianza en Él y nuestra fe, nuestra oración no causará ningún tipo de efecto. Ni siquiera se presentará delante del Padre. Qué importante es poder conocer estas verdades que hoy Dios está transmitiendo como un regalo precioso a los oyentes de Lámpara a tus pies. Espero que meditando en estas palabras usted haya podido entender, que reflexione en ella y la pueda poner por obra. Espero que haya sido de gran utilidad. Si te ha gustado, por favor, ayúdanos a compartirlo. Danos un me gusta en nuestro canal de YouTube. Les quiero mucho, les amo, les bendigo enormemente y esto fue Lámpara a tus pies.